el veterano de las boinas verdes. Joe Serna estaba sentado solo en la celda de la cárcel del condado, su mente regresando a Sean aquella noche atrapado en el vehículo sumergido con sus camaradas muertos. La pequeña habitación sin ventanas amenazaba con hacer regresar su TPT cuando, de repente, la puerta de la celda se abrió. Lo que el juez hizo a continuación dejó sin palabras a todos en el tribunal. Basado en una historia real, quédate para conocer la notable historia real detrás de este video. Si te gustaría escuchar más historias como esta, considera suscribirte y activar las notificaciones. Las pesadillas siempre comenzaban de la misma manera. Agua entrando rápidamente, pánico, oscuridad, gritos desvaneciéndose en silencio. Joe Serna despertaba jadeando por aire, su cuerpo empapado en sudor, el corazón golpeando contra sus costillas. La boina verde condecorada podría haber dejado el campo de batalla, pero el campo de batalla nunca lo dejó a él. Su esposa se había acostumbrado a sus terrores nocturnos. Algunas noches lo encontraba acurrucado en la esquina del dormitorio, con los ojos bien abiertos, pero viendo algo a miles de kilómetros de distancia. Otras noches patrullaba el perímetro de su modesta casa hasta el amanecer, revisando cerraduras repetidamente, convencido de que el peligro acechaba más allá de sus paredes. La hipervigilancia, que lo había mantenido vivo en zonas de combate, ahora lo aislaba del mismo mundo que había luchado por proteger. Durante las horas del día, Serna interpretaba el papel de civil. Sonreía a los vecinos, asistía a los eventos escolares de sus hijos e intentaba participar en conversaciones normales. Pero bajo la fachada cuidadosamente mantenida, una guerra continuaba. Sonidos ordinarios, un auto fallando, fuegos artificiales, una puerta cerrándose de golpe, podían transportarlo instantáneamente de vuelta a la zona de combate. En esos momentos, su familia reconocía la mirada vacía en sus ojos y sabía que ya no estaba con ellos, sino de vuelta en ese lugar de horror del que nunca escapó por completo. 3 giras de combate brutal habían tallado cicatrices en la mente de Serna que ninguna medalla podía sanar. Su distinguido historial de servicio, las condecoraciones, el respeto de sus compañeros soldados. Nada significaba en la oscuridad de la noche cuando los recuerdos regresaban como una inundación. El ejército lo había entrenado para enfrentar a cualquier enemigo, pero nunca lo prepararon para el enemigo interior. A veces las batallas más duras se libran mucho después de regresar a casa, y Serna estaba perdiendo esta. Sucedió durante una patrulla rutinaria. Sin previo aviso, su vehículo se hundió en aguas turbias y comenzó a hundirse rápidamente. Serna aún podía escuchar el metal gimiendo bajo presión, sentir el agua helada subiendo pulgada a pulgada en la oscuridad. Sus pulmones ardían mientras luchaba por escapar y trataba de alcanzar a sus hermanos de armas. Sus golpes desesperados en las ventanas se debilitaban. Sus llamadas de auxilio se desvanecían. Con la luz de la mañana, emergió la brutal verdad. Solo Serna había sobrevivido mientras toda su tripulación pereció, atrapada en una tumba acuática. La pregunta que lo atormentaba día y noche: ¿por qué él? ¿Por qué fue el único que logró salir con vida? Este no fue su único roce con la muerte. Durante otra misión, la unidad de Serna quedó bajo fuego enemigo pesado. Mientras buscaban cobertura en un edificio en ruinas, una granada cayó a pocos metros de su posición. Serna la vio primero, gritando una advertencia que salvó varias vidas, pero no fue lo suficientemente rápido para escapar completamente de la explosión. La explosión envió metralla desgarrando su pierna y costado, mientras su sangre empapaba suelo extranjero y el dolor nublaba su conciencia. Se lanzó una desesperada operación de evacuación médica para salvarlo. Durante semanas, entró
y salió de la consciencia en hospitales militares, luchando contra infecciones y soportando cirugías. Su cuerpo eventualmente sanó, al menos lo suficiente para pasar los requisitos físicos para volver al servicio. Pero estas experiencias, una sobre otra, dejaron cicatrices invisibles mucho más profundas que cualquier herida física. El combate cambia a todos los que lo experimentan, pero para aquellos que sobreviven cuando otros no, el peso de esa supervivencia puede volverse insoportable. De regreso en el condado de Cumberland, Carolina del Norte, Serna intentó reconstruir su vida. Asistió a sesiones de terapia en el VA, se unió a grupos de apoyo para veteranos e incluso intentó la meditación. Pero el peso de la culpa y el trauma de supervivencia se volvió demasiado pesado. Los rostros de sus camaradas caídos lo perseguían. Al principio, era solo una bebida para ayudarlo a dormir. Luego unas cuantas bebidas para sobrellevar reuniones sociales donde las conversaciones civiles sobre el cuidado del césped y deportes parecían triviales comparadas con lo que había presenciado. Pronto, como muchos veteranos, Serna recurría al alcohol regularmente para silenciar los recuerdos que no lo dejaban dormir. La botella prometía paz temporal de la guerra, que continuaba librándose en su mente. Lo que comenzó como automedicación se transformó en dependencia. La botella se convirtió tanto en su consuelo como en su prisión, ofreciendo un breve respiro mientras gradualmente desmantelaba la vida que intentaba crear. Las luchas de Serna eventualmente lo llevaron ante el Tribunal de Tratamiento para Veteranos, un tribunal especializado para veteranos cuyos problemas legales derivan de cuestiones relacionadas con el servicio. Allí se encontró con el juez del Tribunal de Distrito Lou Olivera, él mismo un veterano de la Guerra del Golfo que entendía los desafíos únicos que enfrentan aquellos que habían servido. El juez Olivera vio algo en Serna que iba más allá del expediente del caso. Vio a un buen hombre luchando con circunstancias extraordinarias. El juez le ofreció a Serna libertad condicional en lugar de tiempo en prisión, esperando ayudarlo a reconstruir su vida. Por un tiempo, las cosas mejoraron. Serna asistió a sus reuniones requeridas y parecía estar progresando. El equipo del Tribunal de Tratamiento para Veteranos, en su mayoría veteranos ellos mismos, se unieron a su alrededor. Como el juez Olivera solía decir de su personal judicial, se unieron como equipo. Pero la recuperación no es una línea recta. A pesar de sus intenciones y progreso en el programa, Serna tropezó. Una prueba rutinaria de análisis de orina resultó positiva, mostrando definitivamente que había violado los términos de su libertad condicional. El juez Olivera enfrentó una decisión difícil. Como juez, su deber era hacer cumplir la ley y responsabilizar a Serna. El análisis de orina fallido era una clara violación de la libertad condicional que requería consecuencias. Pero como compañero veterano, entendía las complejidades de la situación de Serna de una manera que pocos otros podían. Sabía que el castigo estándar podría hacer más daño que bien. Después de una cuidadosa consideración, el juez Olivera dictaminó que Serna pasaría una noche en la cárcel por la violación de la libertad condicional. Llegó el día de la sentencia. Serna se presentó ante el tribunal, aceptando la responsabilidad por violar su libertad condicional. Sabía que habría consecuencias por la prueba de drogas fallida, pero esperaba indulgencia dado su progreso general en el programa. Después de entregar la sentencia de una noche en la cárcel por la violación de la libertad condicional, Serna fue transportado a la cárcel vecina del condado de Robeson. Durante el viaje, el veterano se preparó mentalmente para la noche que le esperaba
sabiendo que había roto las reglas y tenía que enfrentar las consecuencias, por difíciles que fueran. En la cárcel, se reunieron con el administrador George Kenworthy, otro veterano. Serna fue conducido a su celda, una pequeña habitación con lo esencial. La puerta se cerró detrás de él con un pesado estruendo. Solo en la celda, las paredes comenzaron a cerrarse sobre Serna. Sus manos temblaban mientras el sudor frío perlaba su frente. El pequeño espacio se transformó en su mente. Las paredes metálicas se convirtieron en el interior de aquel vehículo hundido. La tenue iluminación se transformó en agua turbia. El silencio, puntuado solo por su acelerado latido del corazón, hacía eco de los momentos finales de sus camaradas atrapados. Su pecho se tensó como si el agua llenara sus pulmones. Los flashbacks estaban ganando. La celda se estaba convirtiendo en esa trampa mortal una vez más. Y entonces sucedió algo inesperado. La puerta de la celda se abrió de nuevo. Serna levantó la mirada, confundido. ¿Había habido algún error? Pero no era un oficial de correcciones quien estaba en la puerta. Era el mismo juez Olivera. Serna no podía creer lo que veía. El juez que lo había sentenciado ahora estaba entrando en su celda. ¿Qué estaba pasando? El juez Olivera había tomado una decisión sin precedentes. Sin decírselo a nadie de antemano, había convencido al administrador de la cárcel para que le permitiera pasar la noche en la celda con Serna. Cuando la puerta se cerró detrás de él, encerrando a sus ambos hombres juntos, el juez simplemente le dijo que estaban juntos en la trinchera. Mientras caía la noche, los dos hombres se sentaron juntos en la pequeña celda. Hablaron durante horas sobre su servicio militar, sus familias, sus vidas más allá de los uniformes que habían usado. Para Serna, lo que podría haber sido una noche de aislamiento y trauma desencadenado, en cambio se convirtió en algo curativo. El veterano recordó más tarde que cuando el juez Olivera entró en esa celda, supo que todo iba a estar bien. La presencia del juez transformó el castigo en un recordatorio de la camaradería que alguna vez fue central en su vida como soldado. Llegó la mañana y Serna fue liberado. La historia de lo que sucedió esa noche se extendió rápidamente por toda la comunidad. Para el juez Olivera, la decisión de unirse a Serna reflejaba su filosofía más amplia sobre la justicia y la humanidad. El impacto de este acto de compasión se convirtió en un punto de inflexión para Serna. Por primera vez desde que regresó a casa, realmente creyó que no estaba luchando solo sus batallas. Usando terminología militar, Serna ahora les dice a otros veteranos que si se encuentran en la X, en una posición peligrosa, necesitan extender la mano porque alguien tiene su 6 o está cuidando su espalda. Esa noche en la cárcel transformó a ambos hombres. Para Serna fue un paso hacia la curación. Para el juez Olivera fue justicia templada con humanidad. Y plantea una pregunta importante para todos nosotros. ¿Cómo sería nuestro sistema de justicia si viéramos a la persona detrás de cada caso con tal claridad y compasión? De la historia real del veterano de las boinas verdes, Joe Serna, y el juez de Carolina del Norte, Lou Olivera.